Vision Radio, la radio de la gran ciudad. Porque tú lo pediste. New Vision y Nueva Visión del Caribe traen para ti De Compras, una nueva forma de vender y comprar productos y servicios en Chetumal. De Compras, donde cada viernes tenemos regalos y fantásticas promociones de nuestros patrocinadores. Iniciamos De Compras. Amigas y amigos, señoras y señores, y les saludamos en este viernes 18 de julio de 2014, cuando son las 2 de la tarde con 5 minutos. Iniciamos con esto que es De Compras en Chetumal. Doy la bienvenida a quien me acompaña en la conducción de este programa del día de hoy, así que saludos, mi estimada Natalí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, don los Reyes, escuchas como siempre. El día de hoy tenemos excelentes cortesías. Así es, mi estimada Natalí. Con el Osor, un pollo Sinaloa, de pollos asados, dulce caro, tenemos un almuerzo para 2 personas, bucaneros, una comida para una persona, las tortillas de Chetumal, tenemos 2 guaraches acompañados de litro de limonada. Ismemex nos da 92 boletos para la película Buenos Vecinos a las 11 de la noche. Y la casita del chef nos da una cena para 2 personas, y la cabeza del negro, un cuetazo para 5 cervezas. Tenemos la primera llamada de esta tarde, Natalí, vamos a atenderla. Bueno, buenas tardes, De Compras en Chetumal, ¿con quién tengo el gusto? Mi estimadísima Miriam Pereira, la mejor de las tardes para ti. Una pregunta, estimada amiga, ¿qué promoción quieres llevarte esta tarde aquí en New Vision? La afinación mayor es de automotriz Midas, ¿verdad? Perfecto, es una excelente elección porque esta afinación tiene un costo, podríamos decir, de 2,000, 2,500 pesos, y Automotriz Midas, promotor precisamente de un excelente servicio automotriz, nos las brinda totalmente gratis esta tarde. A propósito, la invitación para nuestro auditorio es para que estén pendientes porque la segunda entrevista de esta tarde estará precisamente a cargo de nuestro amigo Álvaro, que estará allá hablando el día de hoy no solamente de Automotriz Midas, sino también de las promociones y los proyectos que trae Canacintra aquí para Chetumal. Así que, ¿podrías repetirme tu nombre, por favor? Miriam Pereira, ya está, Miriam Pereira, claro que sí, mi estimada Miriam, en el momento que tú lo indiques, puedes pasar por tu ticket para hacer uso de esta excelente promoción que nos brinda Automotriz Midas. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, claro que sí, está usted en sintonía de New Vision y esto es De Compras. ¿Qué promoción quiere llevarse esta tarde? Cortesías de Cinemex, claro que sí, estimada amiga. ¿Cuántos boletos quieres para disfrutar de la magia del cine esta noche? 4 boletos, perfectísimo, 4 boletos. La película es En Familia, así se llama. Se llama Buenos Vecinos, te la recomendamos, es una excelente película y perfectísimo. Repíteme tu nombre, por favor. Erika Cabrera, con mucho gusto, estimada amiga, y claro que sí, te invitamos para que continúes en sintonía de New Vision, la radio de la gran ciudad. Muchas gracias por participar. Gracias. Bueno, pues les saludamos con el cariño y el afecto de siempre desde la radio de la gran ciudad, New Vision. Bienvenidos una vez más a esto que es De Compras Radio. Amigas y amigos, tenemos una llamada más que tenemos en este momento. Bueno, con quien tengo el gusto. Ahora sí, Julio César Vargas. Oye, Julio César, mil disculpas. Hace un rato, o el teléfono estaba fallando, o yo estaba fallando, bueno, por asuntos que no pudimos captar tu mensaje. Y la pregunta, amigo, es ¿qué promoción quieres llevarte esta tarde? Bucaneros, pero qué elección más acertada has tenido esta tarde, Julio César. Así que a disfrutar de estos estupendos platillos que nos prepara Bucaneros. Así que en el momento que así lo desees, Julio César Vargas, puedes pasar por tu promoción y muchísimas gracias por participar. Bueno, allá está ya la llamada de nuestro amigo Julio César y el teléfono estaba sonando muy fuertemente esta tarde y qué bueno, porque de eso precisamente se trata. Te invitamos a que continúes en sintonía de New Vision, la radio de la gran ciudad. Vamos a un corte, regresamos, no tardamos con la primera entrevista, la charla de esta tarde con el doctor Manuel Aguilar Ortega. Son las 2 de la tarde con 21 minutos.
Estás escuchando De Compras. Búscanos en Facebook como De Compras en Chetumal. Continuamos. 2 de la tarde con 33 minutos. Y amigas y amigos, ya estamos nuevamente en De Compras Radio, la mejor herramienta para emprender, crecer y dar a conocer sus productos y servicios aquí en la capital del estado. Hermosísima, la histórica, la bella ciudad de Chetumal. El día de hoy tenemos a un invitado de honor, a un invitado de lujo, a un gran amigo, a una persona con la que siempre que platica uno tiene mucho que aprender, precisamente producto de su forma de ser, que siempre está innovando, siempre se está capacitando, siempre está leyendo. Y el día de hoy, para comenzar, nos trae aquí 2 excelentes regalos que vamos a estar promocionando, 2 bellísimos libros. Pero, ¿qué les parece si en primera instancia le damos la bienvenida? Así que, mi estimadísimo doctor Manuel Aguilar, bienvenido nuevamente a los estudios de New Vision Radio, su casa. Muchas gracias, don Josinés, de verdad que me da mucho gusto estar aquí, además de ver todo lo que están haciendo. Y la primera sorpresa es que veo que tienen 3 cámaras para poder captar a sus invitados por un lado. Sí. Y además todo es bonito hoy porque es viernes. Así es, doctor. Porque seguramente la gente tendrá muchas cosas que hacer. Y además, como este programa de compras es muy interesante y muy escuchado, y aunque yo no tengo librería, pero el leer es una muy buena opción este fin de semana, y por eso les traje estos libros. Uno de Fernando Sabater, que se llama Ética de Urgencias, que seguramente usted lo va a rifar, regalar, no sé qué será, pero es una muy buena opción que además nos permite no solamente adquirir nuevos conocimientos, sino también, en este caso, que Fernando Sabater es un filósofo español contemporáneo que ha llevado los temas de filosofía, como puede ser la ética, como pueden ser las decisiones fundamentales en la vida, a un nivel muy digerible y que la verdad resulta muy ameno, muy agradable. A mí me divierte mucho, amén de su parte como autor de novela, que también tiene. Entonces, pues pueden salir a la calle, comprarse un libro, el que quieran. Lo importante es leer, y yo estoy completamente seguro que van a tener un fin de semana muy interesante si deciden. Y muy provechoso. Y muy provechoso si deciden leer algo. Amén, claro está, de lo espléndido que puede ser salir y caminar, solamente caminar por Chetumal. Así es, estimado doctor. Amigas, amigos, y desde luego para quienes nos escuchan más allá de nuestros mares y fronteras, doctor, aquí el stream no deja mentir. Tenemos un auditorio fijo ya de algunas partes de Canadá, de Estados Unidos, específicamente el área de Texas. Tenemos allá de Venezuela, Argentina, Brasil, Honduras, Belice, algunas partes de Europa, allá donde está nuestra amiga Anita Meyer, a quien también le mandamos un saludo esta tarde. Bueno, el comentario es que el doctor Manuel Aguilar fue diputado en la pasada legislatura, ha sido secretario de Salud, ha tenido varios cargos en la administración pública, pero no precisamente solamente se circunscribe sus charlas al ámbito político, sino que nos muestra y nos enseña cosas que son muy importantes, doctor, precisamente en épocas de crisis, donde todo el mundo está encerrado en que si nos va bien o nos va mal, que se tiene la culpa, que el partido, que la ideología, los colores. Bueno, en esos tiempos, qué interesante es utilizar ese tiempo para prepararnos, precisamente para pensar correctamente un poquito de lo que también diríamos que es la salud mental, ¿verdad, doctor? El poder pensar correctamente, y sin duda alguna, para pensar correctamente, para tener los pensamientos bien ubicados, sin duda alguna, la literatura, la lectura y la filosofía es lo que nos ayuda, ¿verdad? Y a mí qué gusto me da, doctor, y yo se lo digo a usted personalmente, y qué bueno que lo podemos decir en público, que es un honor y un privilegio poder platicar con usted, y que, repito, no siempre se habla de política con el doctor Manuel Aguilar. Hay muchísimos temas que usted domina, doctor, y es un honor poder escuchar. Pero además, quizá valdría la pena recordar aquello de que el ser humano es un animal político. Así es. Que a lo mejor, quizá en este tiempo, se ha desvirtuado el valor de la palabra per se y de la palabra política en especial, pero es una forma de convivencia pacífica, son los espacios que podemos tener de diálogo
y son los espacios que podemos tener para ponernos de acuerdo. Y en estos espacios y en este enorme auditorio que usted tiene, don José Inés, voy a aprovecharme precisamente para decirle a toda esta gente que no vive en Chetumal que ese libro de los murales del Congreso es un libro que se hace en honor, evidentemente, del autor Helio Carmichael, pero que además narra no solamente la historia de Quintana Roo, sino también parte de la historia de México vinculada con Quintana Roo. Y en estos murales el color, las formas son impresionantes. Y yo sí quisiera invitar a todos los que no son de Chetumal, que cuando vengan se den un tiempo para visitar estos murales, en donde van a ver la historia de Quintana Roo, de sus municipios, de una forma además llena de color, llena de simbolismos, que va a ser muy interesante y que nos habla también de una forma de convivencia y cómo hemos evolucionado, no solamente como Estado, sino también como nación, precisamente en esa evolución que tiene todo ser humano, y que en aras de ser mejores, ese tiempo que nos permite reflexionar, que al final del día es la filosofía. La filosofía no nos va a dar respuestas, pero sí nos va a permitir reflexionar sobre las situaciones fundamentales. Y nos ayuda mucho a ubicarnos en el tiempo, en el espacio. Y por supuesto que eso es fundamental, que estemos ubicados en nuestros tiempos, en nuestros espacios y en nuestras circunstancias. Porque quizá uno de los motivos por los cuales hoy tenemos graves problemas de salud mental sería esa ausencia de tiempo que nos dedicamos a nosotros, a la higiene mental. No estoy hablando de la parte corporal, que eso es muy importante, la salud física, pero el tema de la salud mental tiene que estar hoy día en cualquier agenda, en la agenda personal, en la agenda de políticas públicas, comunitarias, de una colonia, de una comunidad, porque es lo que al final del día nos permite convivir de una manera más relajada, más agradable, más tranquila en sociedad y también en familia. Doctor, ese es un tema que en lo personal me apasiona, y es importante acotar lo siguiente, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de salud mental, y no puedo generalizar, pero sí en algún sector, ¿no? Pensamos que se trata, por ejemplo, de sacar un proyecto por allá que tenga que ver con la construcción de un hospital psiquiátrico, ¿no? Y que eso sí es necesario también, desde luego, ¿no? El tenerlo en nuestra zona jurisdiccional, ¿no? Pero la salud mental abarca mucho más que un psicólogo y un psiquiatra y un hospital. Abarca políticas públicas que a mí me encantaría, doctor, que usted pudiera hablarnos un poquito de eso. O sea, cómo dar esos primeros pasos, cómo trabajar esos primeros niveles o puntos de lo que es la salud mental, para que nos quede claro, ¿verdad? Y así pudiéramos ver muchísima más gente que comparte su opinión y esté consciente que hay mucho por hacer. No solamente ubicarnos en cuestión de salud mental con lo que es el último punto, ¿no? Alguien que tiene un problema ya de esa naturaleza y requiere cierto tipo de atención. Todos esos primeros pasos que hay que dar para estar bien. Y repito, doctor, sin salirme del tema, pero quiero comentar esto, ¿no? En un lugar como Chetumal, donde tenemos una vocación, pues ahora sí, dirigida a la burocracia, y donde empieza a ser necesario, por ejemplo, desplazarnos con otras formas de pensar para encontrar esas nuevas vocaciones que la ciudad necesita para que esta ciudad realmente sea eso que queremos, una gran ciudad. Es muy importante que sus habitantes, que sus intelectuales, que la gente preparada, pues marquen la pauta a seguir de las cosas que debemos hacer en materia de proyectos, en materia de formas de pensar, en materia de puntos de vista. Y qué bueno, doctor, que le tenemos esta tarde para que usted pueda, pues, enriquecernos con sus opiniones al respecto. Estimado César, la mejor de las tardes. Sí. Mire, don José Inés, bajo el riesgo de ser reiterativo, temático y pleonásmico, yo debo de decir que estoy convencido que tenemos que regresar a lo fundamental. Y lo fundamental es lo nuestro.
porque por supuesto que todos los países, en México no es la excepción, las entidades federativas tienen políticas públicas encaminadas a promover la salud en general, y cada vez más se va dando el tema de promover la salud mental. Y esa es la parte pública, pero está la otra parte, la parte individual, que esas, desde mi punto de vista, es la suma de las individualidades lo que va creando una cultura en cualquier sentido, y que quizá pueda hacer la diferencia. Y cuando vemos estadísticas, cuando vemos encuestas en donde un país o un estado tiene un alto consumo de drogas lícitas e ilícitas, y cuando hablo de lícitas me refiero a todos estos medicamentos de prescripción, como pueden ser los ansiolíticos, los antipsicóticos que se prescriben, pero que en México tenemos una tendencia importantísima en ese aumento de consumo. ¿Por qué la gente tendría que estar consumiendo estos medicamentos? Cuando vemos un aumento en el consumo de marihuana, de cocaína, de alcohol, de cigarro, y cuando vemos un aumento en el número de suicidios, yo creo que tendríamos que reflexionar por qué están pasando estas cosas. Muy, muy interesante. Y tendríamos que reflexionarlo por qué está pasando desde el ámbito privado y desde el ámbito público. Y quizás sea el encontrarle un sentido, un enamoramiento, el encontrarle pasión por lo que yo estoy hablando. Y que esto eventualmente tiene que ver con ese privilegio que le damos a la acumulación de los bienes materiales, y dejamos muy de lado la parte espiritual, emocional y mental. Y en esa dinámica, me parece que desde lo individual, desde lo familiar, tendríamos que darnos un poco más de tiempo todos para poder priorizar lo que queremos y darle ese sentido a la vida. Porque al final del día, don José Inés, usted decide qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y usted decide a qué le va a dar prioridad. La capacidad de elección. La capacidad de elección. Y usted decide sobre lo que va a estar trabajando en su vida. Y esta sociedad, que así es la vida y así es la realidad, pero tenemos nosotros que cambiar esa realidad, nos empuja mucho hacia el consumismo y la acumulación de bienes materiales. Bueno, pero ¿en qué momento nos detenemos un momento para pensar en la otra parte? En esos bienes espirituales, en esos bienes mentales, en esos valores familiares que nos permiten afrontar este mundo caótico, este mundo contradictorio y lleno de conflictos en el que vivimos, y que le encontremos ese sentido, en que le encontremos ese entusiasmo al día a día, en el que todos los días podamos despertarnos con mucha felicidad y entusiasmados por lo que vamos a hacer, y valorarnos nosotros y valorar a los demás. Sin duda, doctor, pues estos son temas que vale la pena repetir una y otra vez. Repito, la ciudad está ansiosa de estos temas. Y no solamente está ansiosa porque la ciudad también tiene algún problema, lo repito, porque tenemos pocas tribunas, tenemos pocos actores que se atreven a hablar de esos temas, y lo digo con autoridad, así como hace usted, mi estimado doctor. Muchas gracias, don José Inés. La verdad es un honor y un privilegio. Y bueno, doctor, vemos que allá habíamos hablado un poco de lectura, hemos hablado de esto que es muy necesario, como lo es la salud mental. Y a mí me gustaría, doctor, sin desde luego meternos mucho en política, por aquello de que es más importante en esos tiempos hablar de cuestiones que tienen que ver con el futuro, con generar el bienestar, con sentirnos bien, yo diría, doctor, más bien con desarrollar la mente de los exitosos, de los triunfadores. Bueno, que incluso el decirlo, y yo en lo personal le catalogo a usted como un triunfador, como un exitoso. Incluso usted viene de una familia que ha demostrado en la ciudad que muchas cosas se pueden hacer, que son íconos, son ejemplos a seguir en cuestiones empresariales. Doctor, en esos tiempos que yo diría de crisis, ¿qué es recomendable para hacer en nuestra ciudad en materia de proyectos, en materia de formas de pensar, en materia de eso que tenemos que buscar para ser mejores? Y qué mejor que encontrar y escuchar pues algunos consejos que usted nos pueda
compartir, mi estimado doctor? Mire, don José Inés, sería un abuso y un exceso de mi parte dar alguna recomendación en ese sentido. Yo creo que hasta pecaría de soberbia el recomendarle a alguien qué hacer. Yo lo que le puedo decir, yo lo que le puedo comentar es lo que en lo personal y como familia, como equipo familiar, hemos hecho durante muchísimos años. Y me parece que son fórmulas o cosas que a todo mundo le funcionan. Y una de las primeras cosas es estar convencido de lo que uno quiere hacer. Otra cosa que me parece que es importantísima en cualquier actividad de la vida es la disciplina y la constancia. Y aunque esta plática no es un duelo de halagos ni cosas por el estilo, pero me parece que lo que ustedes han hecho, usted, José Inés, en lo particular, y me parece, y no sea usted egoísta, el crédito de la familia, está en función de eso, de la constancia, de la disciplina, del levantarse una y otra vez. Y me parece que nadie puede progresar económicamente hablando conformándose con despertarse a las 9 de la mañana y irse a descansar a las 3 de la tarde. Todo requiere un esfuerzo, pero son los esfuerzos que valen la pena. Yo recuerdo cuando ejercía de tiempo completo en el consultorio, en una ocasión saliendo, y de verdad como a las 10:30 de la noche, llega un paciente y me dice que si le atendía a su hija. En aquella época yo trabajaba desde muy temprano en la mañana, y temprano le estoy diciendo 7:30, 8 de la mañana, iba a comer, regresaba y salía hasta la noche. Ya a las 10:30 uno está un poco cansado y tal, y le digo, oiga, yo estoy aquí desde las mañana, y él me dice, después de que yo me quejé con él, él me dice, pero necesito que me atienda a mi hija. Ahí aprendí que uno en su vocación y en lo que sea tiene que servir a la gente. Muy interesante. Y que al final del día lo que el otro espera es que los ayudemos y que nos ayudemos mutuamente. Por supuesto, sí. Y ese creo que es uno de los primeros retos que tendríamos que estar hablando. Muy necesarios. También pensar en el bien común, y en profesiones como la que yo tengo, pues en donde tenemos que privilegiar la salud de las personas. Pero en términos generales es también la parte de pensar en el bien común en lo que yo haga. No solamente en lo que yo puedo obtener, sino también pensar en la otredad. Así es. Bueno, pues sin duda alguna, reflexiones muy importantes, llenas de filosofía, pero también llenas allá de experiencia en la cuestión empresarial, en la cuestión de los emprendedores. Mi estimadísimo doctor, el tiempo se nos empieza a agotar, y yo pues invitaría a usted a que pudiera darle por allá un mensaje a nuestro auditorio. Cabe hacer mención, doctor, que este espacio va dirigido muy especialmente a los emprendedores de la ciudad, a los empresarios, donde precisamente vamos nosotros promoviendo temas relacionados con la empresa. Así que yo aprovecho la ocasión también para invitarle a usted para que esas experiencias también personales que usted tiene como emprendedor, muy importantes, también pueda compartirlas en nuestro auditorio con toda esa gente que en este momento, digámosles, está siendo liquidada o llega a la etapa de donde se jubila, se pensiona, etcétera, y tiene un ahorro, y ya en esta etapa donde empezamos a cerrar el año, ya concluyendo este mes, entramos ya prácticamente en el mes 8, estamos ya a 3 meses prácticamente de finalizar el año, porque ya en diciembre casi no se hace nada, ¿no? Mayormente tenemos septiembre, octubre, noviembre para trabajar, y mucha gente va a estar ahora sacando sus ahorritos, producto de la pensión, de la liquidación, etcétera, para invertirlo en algún negocio. Y qué importante es tener siempre la luz de los faros que están establecidos, de la gente que nos puede guiar. Y doctor, pues yo le invito a usted para que pudiera allá, no sé, reflexionar con lo que usted considera necesario, que es lo que deben hacer quienes piensan desarrollar una actividad emprendedora en nuestra bellísima y hermosa ciudad. A ver, don José Inés, mire, le voy a contar una historia que pudiera parecer
inconexa con esto que usted me pregunta, pero me parece que sí está muy conectada. Y después voy a concluir con una experiencia personal. Seguramente ustedes han oído hablar de un autor que se llama Viktor Frankl. Él fue un médico psiquiatra judío que los alemanes meten a un campo de concentración, su mujer embarazada, los papás, y matan a toda su familia. Él, ya siendo psiquiatra, supongo y supondrán ustedes que queda devastado. Y entonces él, en ese afán de encontrar sentido a la vida, empieza a escribir, y así es como nace la logoterapia. Y empieza a ver Viktor Frankl que en una misma circunstancia, en esos campos de concentración, había gente que podía quitarse el pan de la boca y el agua para dársela a alguien que se estaba muriendo, literalmente. Y en ese mismo sentido, había gente que veía que un moribundo estaba allá y les quitaba el pan y el agua, porque decían, bueno, si se va a morir. Dos actitudes totalmente diferentes en las mismas circunstancias. Y con esto, ¿qué le quiero decir? Que uno tiene que tomar decisiones y decidir qué es lo que va a hacer en la vida. Y yo me acuerdo que mi papá, toda su vida, sin importar el momento económico que estuviera, siempre era el primero que llegaba a sus centros de trabajo, a sus empresas, y el último que se quitaba. Y trabajaba de lunes a domingo. Insisto, cada quien decide y cada quien elige. Ahí está. El consejo, la reflexión o los tips importantes. Si decide uno emprender, tiene uno que estar al pie del cañón, si es posible, las 24 horas del día. Sin duda alguna, doctor, yo le agradezco a usted estas reflexiones. Son muy importantes, sin duda alguna son de mucho provecho para nuestro auditorio y desde luego también así las vamos a estar difundiendo. Doctor, ¿qué más que agradecerle a usted su presencia aquí en De Compras Radio? Es para nosotros, como comenté al inicio, un honor y un privilegio. Muchas gracias, don José Inés, y estamos a la orden. Muy bien, doctor. Amigas y amigos, vamos a un corte. Regresamos aquí en De Compras Radio con la siguiente charla de la tarde. Ya está nuestro amigo Álvaro para hablar sobre un interesante proyecto de la Cámara en la cual él en este momento está desarrollando y prestando, desde luego, sus servicios. Muchas gracias. En un momento regresamos con más en De Compras. Si quieres anunciarte con nosotros, contáctanos. Teléfono 28 530 20 o búscanos en Facebook como De Compras en Chetumal. Regresamos.